Clase asincrónica número 4. Derecho procesal penal 1. Unidad 1. Derecho procesal penal. Sistema acusatorio y fundamentos del proceso. Tema 2. La acción penal. Soy el profesor Daniel Peña Briceño. Sean todos bienvenidos a esta clase asincrónica correspondiente a la semana número 4. En este tema vamos a ver 4 subtemas, o este tema está dividido en 4 subtemas. El subtema 1, definición y ejercicio de la acción penal. Luego, la extinción y prescripción del ejercicio de la acción penal. La denuncia. Y por último, en el subtema 4, la denuncia, o mejor dicho, la acusación particular. Por favor, estimado estudiante, detenga un momento este video y busque lápiz y papel y tome las notas que considere necesario. Recuerde que todo el contenido de esta clase irá para su test y también para su examen. También puede habilitar un archivo digital, un archivo, un bloc de notas, para hacer lo que corresponde. Dicho esto, continuamos. El objetivo de este tema número 2 de la unidad 1 es conocer y comprender las definiciones y conceptos básicos del proceso penal, de acuerdo a la doctrina y a la jurisdicción. Subtema 1. Definición y ejercicio de la acción penal. Bien, en general la palabra acción denota el derecho que se tiene a pedir alguna cosa o la forma legal de ejercitar este. En general, cuando hablamos de acción, hablamos de el derecho o la facultad que se tiene, para activar el proceso. Entonces, la acción penal vendría a ser eso exactamente, el derecho que se tiene para activar el proceso, mismo que eventualmente llevará a la determinación o materialidad de la infracción, a la sanción y a la reparación de la víctima por dicha infracción. Entonces, el primer punto importante es esta definición. Por supuesto, debemos también hacer referencia a lo que se encuentra en el compendio, pero básicamente y en resumidas cuentas, la acción penal es el derecho que se tiene para activar el proceso. Entonces, cuando hablamos de quién es el titular de la acción penal, estamos hablando de quién está legitimado para activar el proceso. Esta acción penal, este derecho de activar el proceso, debe tener un titular, por supuesto, la titularidad de este derecho, o más bien que este derecho, esta facultad. Entonces, aquí debemos distinguir entre 2 tipos de infracciones penales o delitos. Aquellos cuya característica es ser o cuya característica es lesionar o que ha lesionado o puesto en peligro un bien que se considera que inmiscuye o afecta a toda la sociedad, el cual sería entonces un delito de ejercicio público de la acción penal. Debemos distinguir estos de los otros, que son los delitos cuya lesión o puesta a peligro del bien jurídico penalmente protegido solo afecta los intereses y derechos de la víctima. Repito, debemos distinguir para saber quién es el titular del ejercicio de la acción penal, de si el delito es de acción pública o el delito es de acción privada, entendiéndose que el delito de acción pública o de ejercicio de acción pública es aquel que afecta, de acuerdo al legislador, de acuerdo a la Constitución y la ley, afecta a toda la sociedad en conjunto y por lo tanto el Estado toma la iniciativa, puede incluso ser procesado de oficio los delitos de acción pública, mientras que los delitos de acción privada son aquellos que están previstos para proteger los intereses y derechos de la víctima. Es decir, afecta en general todo siempre de la víctima, pero en este caso los de ejercicio de derecho, de ejercicio privado de la acción penal, corresponde a delitos que afectan solo a la víctima, no afectan a la sociedad en conjunto. Al menos así lo entiende el legislador.
Entonces, estos delitos cuya lesión o puesta en peligro al bien jurídico afecta a los intereses y derechos de la sociedad, hablamos entonces de delitos de ejercicio público de la acción penal. En este caso, el que va a ejercer la acción penal pública, el ejercicio público de la acción penal, será el Estado a través de la Fiscalía, a quien le corresponde. Entonces, y de hecho la Fiscalía podrá iniciar la investigación previa, la sustanciación, pues la investigación previa, aún incluso sin haber recibido una denuncia. Es decir, que lo puede hacer de oficio. En el caso repito, en el caso de delitos de ejercicio público de la acción penal, la Fiscalía puede hacerlo de oficio, sin que medie una denuncia, aunque generalmente existe la denuncia. Lo importante es que se tenga la noticia criminis sin tener cuidado de cuál es la vía por la cual llega la noticia a la Fiscalía. Siempre está no solamente que podrá, sino que está obligada a realizar la investigación e iniciar el proceso en estos delitos de acción, de ejercicio público de la acción penal. En contraposición, encontramos los delitos de ejercicio privado de la acción penal, el cual tiene un íter procesal distinto. Bien, estos delitos de ejercicio privado de la acción, como lo dije al principio, hace unos cuantos minutos, corresponde a delitos cuya lesión o puesta en peligro del bien jurídicamente protegido o penalmente protegido afecta solo los intereses y los derechos de la víctima y por lo tanto el proceso solo se activará a instancia de parte. Es decir, que en los delitos de ejercicio privado de la acción penal, la Fiscalía no tiene la iniciativa, no tiene la facultad de iniciar el proceso, de iniciar ningún tipo de investigación, ni ningún tipo de diligencia por sí sola, de oficio, sin que nadie le diga como si es el otro caso. Sino que acá se debe contar siempre, o debemos estar claros de quien tiene la titularidad del ejercicio privado de la acción penal es la víctima o quien represente válidamente sus intereses. En la legislación ecuatoriana conseguimos en el artículo 409 del COIP, conseguimos la acción penal. Y de hecho la acción penal es de carácter público, porque una cosa es el ejercicio de la acción penal y otra cosa es la naturaleza de la acción penal. La naturaleza de la acción penal es público, es de carácter público, porque des en cuenta que tanto delitos de acción privada como delitos de acción pública, ambos siempre van a ser conocidos por quién, por un juzgador, por un órgano jurisdiccional que es el Estado. Entonces, es de carácter público, tal como se describe en el artículo 409. La acción penal es de carácter público. Bien, en el artículo 410 también conseguimos positivizado lo que hablamos al principio de la doctrina en cuanto al derecho de acción pública y privada. El artículo 410, repito, nos determina el ejercicio de la acción y establece que el ejercicio de la acción efectivamente puede ser público y también puede ser privado. El ejercicio público de la acción corresponde a la Fiscalía sin necesidad de denuncia previa, es decir, lo puede hacer incluso de oficio, mientras que el ejercicio privado de la acción penal corresponde únicamente a la víctima mediante querella. Y es bien importante estar claro esto último, esta palabra, querella. Entonces, cuando estamos en el ejercicio privado de la acción penal por parte, obviamente, de la víctima o quien represente válidamente sus intereses, lo que se presenta es una querella, no se presenta una denuncia, sino una querella, tal como lo vamos a ver mucho más adelante en la siguiente asignatura que veremos el procedimiento. En otras palabras, en el ejercicio privado de la acción penal no existe la denuncia, sino la querella. Bien, el artículo 647 del COIP establece las reglas. Establece que el procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal deberá sustanciarse de conformidad con las siguientes reglas. 1. Quien acuse por un delito de ejercicio privado de la acción penal deberá proponer la querella por sí o mediante apoderada o apoderado especial ante el juez de garantías penales. Entonces aquí tenemos algo muy importante, que es quien conoce, es decir, quien conoce, en este caso sería la querella, es el juez de garantías penales.
entonces se presenta directamente ante el juez de garantías penales, la querella, que viene a ser la acusación privada. ¿Ok? Este artículo tiene otros numerales, pero el que nos interesa en mayor medida es el numeral 1. Sin embargo, vamos a repasarlo un momento. Vamos a repasarlo un momento. Establece que el 647, el numeral 1, quien acusa por un delito de ejercicio privado de la acción penal, deberá proponer la querella por sí o mediante apoderado o apoderado especial ante el juez de garantías penales. A quien conseguimos en el numeral 2 del artículo 647, conseguimos que la querella siempre se presentará por escrito, a diferencia de la denuncia, que puede ser verbal. La querella siempre es por escrito, y que debe contener, bueno, los puntos que están en los distintos literales del numeral 2 de este artículo. Bien, el querellante deberá concurrir personalmente ante el juzgador para reconocer su querella, y en los procesos que trata esta sección no se ordenarán medidas cautelares. También es importante también reconocer esto, que en el ejercicio privado, en el ejercicio público de la acción penal, existe la posibilidad de que se impongan medidas cautelares, ya sean personales o reales. Y reales, pues también puede ser. Mientras que en el ejercicio privado de la acción no caben medidas cautelares de ningún tipo. Bien, entonces el contenido del 647 que va completo, deben ustedes leerlo y estudiarlo. Continuamos. Mientras que el ejercicio privado, el ejercicio público de la acción penal, en el artículo 411 lo conseguimos, titularidad de la acción penal pública. La Fiscalía ejercerá la acción penal pública cuando tenga los elementos de convicción suficientes sobre la existencia de la infracción y de la responsabilidad de la persona procesada. La o el fiscal podrá abstenerse de ejercer la acción penal cuando, es decir, aún llegando la noticia crímenes a la Fiscalía por cualquier vía, el fiscal podrá abstenerse de ejercer la acción en qué casos, en los siguientes casos. 1. Se pueda aplicar el principio de oportunidad, y 2. Se presente una causal de prejudicialidad, procedibilidad o cuestiones previas que afecten al proceso. Subtema 2. Extinción y prescripción de la acción penal. Extinción y prescripción de la acción penal. Pues bien, antes o al inicio de todo debo decir que la prescripción es una forma de extinción del ejercicio de la acción penal. Repito, la prescripción es una forma de extinción del ejercicio de la acción penal. En la extinción de la acción penal en el Ecuador, ¿qué significa? Significa que se pierde esa facultad, ese derecho que se tiene para activar el proceso, que lo decíamos antes en el subtema anterior, el subtema 1, ya no está. Cuando se extingue la acción penal, se supone que no ha habido una sentencia, ¿verdad? Se supone que no ha habido una sentencia. Que no hay una sentencia, no hay una resolución. Entonces estamos hablando de la posibilidad de que ese derecho a accionar el proceso se pueda extinguir, o sea, que pueda fenecer. Si ocurriera la extinción de la acción penal, entonces ya no podría ni el titular de la acción, ni la fiscalía, ni la víctima, por sus propios derechos, pudiera intentar el ejercicio de la acción. Es decir, cuando hablamos del ejercicio de la acción, hablamos de la persecución penal. Bien, de eso se trata cuando hablamos de la extinción de la acción penal. No debemos confundir la extinción de la acción penal con la extinción de la pena, porque esta última supone que ya existe una sentencia. Hay una pena, o sea, existe una sentencia condenatoria para que pueda haber una extinción de la pena. De ello o a ello no nos referimos en esta parte, sino que nos referimos es a la extinción de la acción penal, es decir, el derecho o la facultad o la posibilidad de que se pueda activar el proceso o se pueda continuar ya habiendo sido activado. Bien, en cuanto a la extinción de la acción,
Se distingue también si es pública o es privada. Lo encontramos en el artículo 416 del Código Orgánico Integral Penal y establece lo siguiente: la extinción del ejercicio de la acción penal se extinguirá, o el ejercicio de la acción penal se podrá extinguir por, en primer lugar, por amnistía. La amnistía es un perdón, más que un perdón, no es perdón, es olvido. La amnistía es olvido. Para la amnistía se necesita una ley, ¿ok? Una ley que determine que ciertos y determinados acontecimientos en determinadas fechas específicas, etcétera, etcétera, quedan olvidados. Olvidados. 2. Remisión o renuncia libre y voluntaria de la víctima, desistimiento o transacción en los delitos que procede el ejercicio privado de la acción penal. ¿Qué quiere decir esto? Que la remisión es el perdón. La remisión es el perdón. O la renuncia libre y voluntaria de la víctima de continuar con el proceso, el desistimiento, la transacción, cuando se llega a una transacción con con el supuesto agresor o el supuesto infractor, pero esto solo en el caso que proceda tal posibilidad, valga la redundancia. No en todos se puede hacer una remisión. De hecho, la remisión o renuncia libre y voluntaria de la víctima solo se puede hacer en los ejercicios, en los delitos de ejercicio privado de la acción penal. 3. Una vez que se cumpla de manera íntegra con los mecanismos alternativos de solución de conflicto del proceso penal. Esto es cuando se ha llegado a una conciliación penal porque el caso en específico, la casuística, lo puede encaje en los requisitos de procedibilidad para una conciliación penal, que es el medio de solución o el medio alternativo de solución de conflictos en materia penal en el Ecuador. Pues cuando se ha llegado a un acuerdo conciliatorio, el cumplimiento de ese acuerdo conciliatorio extingue también el ejercicio de la acción penal. 4. La muerte de la persona procesada. Por supuesto, si la persona que está siendo investigada o que está siendo procesada o que no está siendo ni investigada ni procesada, sino que llega una noticia criminal de que esa persona está incursa en cierta conducta delictiva, pero la persona muere, pues ya no se podrá iniciar el proceso si es que no se ha iniciado y tampoco se podrá continuar con el proceso si es que ya se inició. Y por último, la prescripción. La prescripción tiene referencia o siempre hace referencia a un tiempo. Es decir, la prescripción opera por un tiempo. Una vez pasado determinado tiempo, prescribe, es que se pierde el derecho de accionar, se pierde el derecho de continuar con el proceso si es que ya está, o de iniciarlo si aún no se ha iniciado. Bien, en el artículo 417 nos determina precisamente la prescripción del ejercicio de la acción. La prescripción podrá declararse por el juzgador de oficio o a petición de parte de acuerdo con las siguientes reglas. Allí nos vamos al 417, al artículo 417 del COIP. Ubiquen el artículo 417, yo lo estoy ubicando. Ok, prescripción del ejercicio de la acción penal, por supuesto, estamos en el COIP. La prescripción, voy a leer el artículo. La prescripción podrá declararse por la o el juzgador de oficio, es decir, sin que nadie se lo solicite, o a petición de parte, es decir, cuando se le solicite, de acuerdo con las siguientes reglas. 1. Por el transcurso del tiempo y en las condiciones que se establecen en este código. 2. Tanto en los delitos de ejercicio público o privado de la acción se distingue si cometido el delito se ha iniciado o no el proceso. Entonces también tenemos que distinguir, además de si es delito de acción pública o delito de acción privada, también debemos distinguir para poder determinar si opera o no opera la prescripción, es si se ha iniciado el proceso o no se ha iniciado el proceso. 3. Respecto de los delitos en los que no se ha iniciado el proceso penal, dice lo siguiente. A. El ejercicio público de la acción prescribe
en el mismo tiempo del máximo de la pena de privación de libertad prevista en el tipo penal, contado desde que el delito es cometido. En ningún caso el ejercicio público de la acción prescribirá en menos de 5 años. Entonces, cuando estamos en presencia de delitos de ejercicio público de la acción, la acción prescribirá cuando no se ha iniciado, es decir, no se ha iniciado proceso, la acción prescribirá en el mismo tiempo, transcurrido el mismo tiempo máximo para el delito. Imagínense que fuese un delito de robo, ¿no? Delito de robo. Entonces, un delito de robo que le correspondan 5 años, ¿ok? Máximo, que sea de 3 a 5. Entonces, transcurridos los 5 años, contado desde que ocurrió el hecho, transcurridos los 5 años, que sería en este caso del ejemplo la pena máxima para ese delito, pues ya prescribe el ejercicio de la acción. Es decir, ya no se podrá activar el proceso, no podrá tener persecución penal. Ahora bien, hay delitos cuya pena máxima, que son de ejercicio público de la acción, pero cuya pena máxima no alcanza los 5 años, sino que alcanza mucho menos, alcanza los 3 años, por ejemplo. En ese caso, nunca podrá prescribir antes de los 5 años. Es decir, que si la pena máxima es 3 años, igual va a prescribir en 5 años, como lo establece el literal A del numeral 3 del artículo 417 del COIP. B. El ejercicio privado de la acción, eso era en el caso, lo anterior en el caso de ejercicio público y que no se iniciaba el proceso. En este caso, que no se ha iniciado el proceso de ejercicio privado, establece lo siguiente: el ejercicio privado de la acción prescribirá en el plazo de 6 meses, contados desde que el delito es cometido. C. En el caso de un delito continuado, el plazo de la prescripción se contará desde la fecha en que la conducta cese. D. En los casos de desaparición de personas, los plazos de prescripción empezarán a contarse desde el día en que la persona aparezca o se cuente con los elementos necesarios para formular una imputación por el delito correspondiente. Numeral 4. De haberse, aquí viene el numeral 4, es si se ha iniciado el proceso, porque lo anterior era cuando no se ha iniciado aún el proceso, son los plazos para la prescripción. Ya tenemos la pena máxima en el delito de acción pública, sería el máximo de la pena prevista para ese delito, que nunca podrá prescribir antes de los 5 años, y en el caso de ejercicio privado de la acción penal serían 6 meses, contados desde cometido el delito. Y aquí no opera esto de los 5 años, sino que al cumplirse los 6 meses ya. Numeral 4. De haberse iniciado el proceso, ahora vamos cuando se ha iniciado el proceso, el ejercicio público de la acción prescribirá en el mismo tiempo del máximo de la pena de privación de libertad prevista en el tipo penal, contado desde la fecha de inicio de la respectiva instrucción. En ningún caso el ejercicio público de la acción prescribirá en menos de 5 años. Fíjense, entonces acá la diferencia es, cuando ya se ha iniciado la acción, es que se contará desde la fecha de inicio de la respectiva instrucción, es decir, se contará desde la fecha de la formulación de cargos. Para esta prescripción, entonces, cuando se trata de un delito de ejercicio público de la acción penal, que ya se ha iniciado el proceso, el tiempo también será el máximo de la pena prevista para ese delito, pero no se contará desde que el delito supuestamente fue cometido, sino que se contará desde la fecha de la formulación de cargo, que es cuando inicia la instrucción fiscal. Y también se tiene acá el determinativo de que en ningún caso el ejercicio público de la acción podrá prescribir, pública por supuesto, podrá prescribir en menos de 5 años. 5. En el ejercicio privado de la acción, la prescripción se producirá transcurridos 2 años a partir de la fecha de la citación de la querella. Esto en el caso también cuando ya se ha iniciado el proceso, ya desde la citación, pero se contará desde la citación de la querella 2 años. ¿Ok? 6. En el caso de contravenciones, el ejercicio de la acción prescribirá en 3 meses. En el caso de contravenciones, entonces será en 3 meses, contados desde que la infracción se comete. De haberse iniciado el proceso por una contravención, la prescripción operará en el plazo de 1 año. Entonces tenemos que en el caso, para explicar un poco el numeral 6 del artículo 417,
En el caso de contravenciones también se distingue si se ha iniciado el proceso o no. En el caso de contravenciones que cuando ya se ha iniciado el proceso, la prescripción será en el plazo de 1 año cuando se ha iniciado el proceso, pero cuando no se ha iniciado el proceso, prescribirá en 3 meses. Bien, seguimos. El artículo 418 establece la extinción de la acción penal por infracciones sancionadas con multa. En el caso cuando la infracción es sancionada con multa, el ejercicio de la acción penal por infracciones sancionadas con multa se extinguirá en cualquier estado del proceso por el pago voluntario del máximo de la multa correspondiente a la infracción. Ese artículo no necesita mayor aclaratoria. Bien, al principio decía que debemos distinguir la prescripción de la acción penal, que es el derecho a accionar, el derecho a activar el proceso, tal cual con las otras reglas, ¿verdad? Debemos distinguir de la prescripción de la pena. En el caso de la prescripción de la pena es otra cosa, artículo 75. Lo traigo a colación en este tema y lo voy a tomar también para el examen y para el test, para que quede claro la distinción entre lo que es la prescripción de la pena y la prescripción de la acción penal. Pero se entiende que de acuerdo al artículo 75, que para que exista una prescripción de la pena tiene que haber una pena. Es decir, una persona que no ha sido aún sentenciada, pues no tiene una pena, por lo tanto, ¿qué va a hacer? ¿Qué se va a prescribir? Lo que operaría allí, la posibilidad sería de la prescripción de la acción penal, del ejercicio de la acción, no en este caso de la pena. Entonces, la pena se considerará prescrita, cuando ya existe una pena, de conformidad con las siguientes reglas. Aquí tenemos las reglas. Las penas restrictivas de libertad prescribirán en el tiempo máximo de la pena privativa de libertad prevista en el tipo penal, más el 50%. Es decir, que si el delito tiene una pena, si le ha impuesto una pena privativa de libertad de 3 años, entonces, o de 5 años, sería entonces en 7 años y medio, ¿no? Que prescribirá, porque es el máximo de la pena más el 50%. En el tipo penal. Perdón. Las penas no privativas de libertad prescribirán en el tiempo máximo de la condena más el 50%. La prescripción de la pena comenzará a correr desde el día en que la sentencia quede ejecutoriada. Las penas restrictivas de los derechos de propiedad prescribirán en el mismo plazo que las penas restrictivas de libertad o las penas no privativas de libertad cuando se impongan en conjunto con estas, es decir, cuando generalmente son accesorias. En los demás casos, las penas restrictivas de los derechos de propiedad prescribirán en 5 años. La prescripción requiere ser declarada, la prescripción de la pena requiere ser declarada por un juez. No prescriben las penas determinadas en infracciones de agresión, genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas y crímenes de agresión a un Estado, peculado, cohecho y concusión, enriquecimiento ilícito, daños ambientales y contra la integridad sexual y reproductiva. Cuyas víctimas sean niños, niñas y adolescentes. Subtema 3. La denuncia. Bueno, la denuncia es una de las formas más típicas de que llegue la noticia criminis a la fiscalía. Recuerden que la denuncia opera para la denuncia de delitos sería delitos de ejercicio público de la acción penal. La denuncia. Entonces, esa sería una de las formas de que se conozca, que se tenga la noticia criminis. Y la denuncia básicamente es una manifestación de conocimiento mediante la cual una persona que conoce sobre la perpetración de una infracción la comunica a la autoridad competente para su investigación y posible juzgamiento. En el artículo 421 del Código Orgánico Integral Penal encontramos la denuncia. Establece que la persona que llegue a conocer que se ha cometido un delito de ejercicio público de la acción
ejercicio público de la acción, por supuesto, podrá presentar su denuncia ante la Fiscalía, al personal del Sistema Especializado Integral de la Investigación Medicina Legal o Ciencias Forenses o ante el organismo competente en materia de tránsito. Pero al final siempre la denuncia llegará a la Fiscalía. La denuncia será pública sin perjuicio de que los datos de la identificación personal del denunciante procesado o de la víctima se guarden en reserva para su protección. La denuncia puede ser escrita o también puede ser verbal, de acuerdo al artículo 428 y 429 del COIP. En el artículo 581 tenemos las formas de conocer la infracción penal. Sin perjuicio de que el fiscal inicie la investigación, la noticia sobre una infracción penal podrá llegar a su conocimiento por denuncia. Cualquier persona podrá denunciar, menos de lo que ya hablamos. Informe de supervisión. Los informes de supervisión que efectúan los órganos de control que deberán ser remitidos a la Fiscalía. Ok. La forma de la Fiscalía. 581. Acá nos falta, en el 581, nos faltó acá en el 581 el numeral 3 del 581. Ok. En el numeral 3 del 581 encontramos que también se podrá llegar a conocimiento de la infracción penal por providencias judiciales, autos y sentencias emitidas por las o los jueces o tribunales. Y termina en el último inciso de este artículo 581 del COIP, establece que para el ejercicio de la acción penal por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, constituye un presupuesto la procedibilidad que exista un informe previo sobre indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado cuando el objeto de la infracción sean recursos públicos. Bien. Aquí tenemos características de la denuncia. La denuncia es una manifestación de conocimiento, es pública, puede ser conocida por todos según el artículo 421 del COIP. El denunciante, muy importante, el denunciante no necesariamente es parte procesal. Es decir, puede ser cualquier persona que tenga conocimiento de algo que ha sucedido y denuncia. No necesariamente tiene que ser que esté inmiscuido o que tenga sus intereses o derechos vulnerados allí. A veces el denunciante y la víctima son la misma persona, pero eso no general, o sea, no siempre es así. Entonces, recordemos que entonces el hecho de ser denunciante no quiere decir que sea parte procesal, de acuerdo al 431. Perdón, para ser parte procesal, de acuerdo al 431. El denunciante no es parte procesal, pero responderá en los casos de denuncia declarada como maliciosa o temeraria. Además, la denuncia tiene otra característica que es extraprocesal. Recuerden que la denuncia esto es desde la parte, ¿verdad? O en la fase preprocesal en el proceso penal ecuatoriano, y la denuncia se la presenta ante la Fiscalía. En el contenido de la denuncia tenemos que debe contener, por supuesto, los nombres y apellidos de los autores o cómplices, si se los conoce, si es que se los conoce, así como de las personas que presenciaron la infracción o que puedan tener conocimiento de ella de tal manera que la Fiscalía pueda realizar su investigación adecuadamente. También debe tener los nombres y apellidos de las víctimas y la determinación de los daños causados, y todas las demás indicaciones y circunstancias que puedan conducir a la comprobación de la existencia de la infracción y a la identificación de las personas denunciadas. Una vez presentada la renuncia, se requiere que la misma sea reconocida. La denuncia, una vez presentada, debe ser reconocida de acuerdo al artículo 425 del COIP. La finalidad del reconocimiento es que el denunciante se pueda retractar de continuar con la misma. Es decir, denuncia que no es reconocida, ya no vale, tiene que ser reconocida pues, para considerarse denunciante. Ok. Ahora bien, esto es sin perjuicio de que la Fiscalía puede hacer la investigación de oficio. Y el reconocimiento también sirve para ratificar de manera oficial la descripción de los hechos que sean relatados durante o en la denuncia.
Bien, el principio de oportunidad, en el artículo 412 del COIP, encontramos el principio de oportunidad que establece que el fiscal podrá abstenerse de iniciar la investigación penal o también podrá desistir cuando ya ha iniciado en los siguientes casos. Cuando se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad de hasta 5 años, con excepción de las infracciones que comprometen gravemente el interés público y no vulneren a los intereses del Estado. Y, por supuesto, tampoco aplicará cuando sean delitos imprescriptibles. En aquellas infracciones culposas en las que el investigado o procesado sufre un daño físico grave que lo imposibilita llevar una vida normal. Por ejemplo, se trata de un accidente de tránsito, algo relacionado con tránsito, y la persona que eventualmente sería procesada perdió las dos piernas y los dos brazos. No sé, estoy exagerando un poco, pero eso es lo que se llama la pena natural. Ya con la pena natural se considera entonces que probablemente ya ha obtenido el castigo, la sanción por lo que ha hecho. Entonces, en estos casos, estos caerían en el numeral 2, en aquellas infracciones culposas, no dolosas, en las que el investigado o procesado sufre un daño físico grave que le imposibilite la vida normal. También puede ser en otros casos, ¿no? Pero siempre con la misma idea. La o el fiscal no podrá abstenerse de iniciar la investigación penal en los siguientes casos: delitos por graves violaciones de los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, delincuencia organizada, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, trata de personas, tráfico de inmigrantes, delitos de odio, de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y delitos contra la estructura del Estado constitucional de derechos y justicia. Tampoco podrá el fiscal abstenerse de iniciar la investigación penal ni desistir de la ya iniciada en los casos de delitos contra la libertad personal. No podrá aplicarse el principio de oportunidad cuando la persona ha sido sancionada previamente por el cometimiento de otro delito que afecte el mismo bien jurídico protegido. Subtema 4. La acusación particular. Bien. En primer lugar, debemos diferenciar la acusación particular de la acusación privada. La acusación privada es la querella. Recuerde, la acusación privada se refiere a el procedimiento de ejercicio privado de la acción penal. O sea, para delitos de ejercicio privado de la acción. ¿Ok? Sería la querella, que es como decir la acusación privada. Cuando hablamos de acusación particular, es otra cosa. La acusación particular se refiere a delitos de acción pública, que recordemos, como lo dijimos antes, el titular de la acción, el que ejerce la acción penal, el que activa el proceso, es la fiscalía. Y eso no cambia, pues, es la fiscalía. Ahora bien, la víctima, por su cuenta, puede conseguirse un abogado y presentar acusación, es decir, hacerse parte. Bueno, ya es parte, ¿no? Ya es parte porque es víctima, pero entrar como acusador particular, o sea, que ya no sería la acusación solamente de parte de fiscalía, sino que sería la acusación de la víctima por parte, bueno, o a través de su abogado. A eso se refiere la acusación particular. Es en ejercicio público de la acción penal, por supuesto. Bien, Jorge Zavala Vaquerizo decía que la acusación particular es una declaración de conocimiento y o una manifestación de voluntad que se hace el que hace el ofendido o sus parientes y en ciertos casos una persona extraña a aquel a través de una querella. No, esto no es la acusación particular, esto es la acusación. Esto acá vamos a suprimir esta diapositiva totalmente del tema. No va esta diapositiva. De aquí en adelante sí. Ok. La anterior es la que no va. Esta otra diapositiva no va. Bien. Seguimos. La acusación particular, en el artículo 432 del COIP, encontramos que podrá presentar acusación particular ¿quién? La víctima, por sí misma o a través de su representante legal sin perjuicio de la facultad
de intervenir en todas las audiencias. Recuerda que la víctima tiene la facultad de intervenir en todas las audiencias, habiendo presentado acusación particular o no. Ok. Pero además de ello, podrá presentar acusación particular a través de su representante legal. Numeral 2. La víctima, como persona jurídica, podrá acusar por medio de su representante legal, quien podrá actuar por sí mismo o mediante procuradora o procurador judicial. 3. La víctima como entidad u organismo público podrá acusar por medio de sus representantes legales o de sus delegados especiales y la o el Procurador General del Estado para las instituciones que carezcan de personería jurídica, sin perjuicio de la intervención de la Procuraduría General del Estado. En la delegación especial deberá constar expresamente el nombre y apellido de la persona procesada y acusada y la relación completa de la infracción en la que se le requiere. Ahora, eso era la acusación particular. Ahora vemos lo que es la querella, la acusación privada. Ya les mencioné antes la diferencia. La acusación privada es la querella, que esto es en delitos de acción privada, mientras lo que estamos hablando antes, el artículo 432, es la acusación particular en delitos de acción pública. O sea, es decir, que esta acusación particular se junta o entra además de la del fiscal o que de la fiscalía. Bien, mientras que la acusación privada o querella se encuentra en el artículo 434. 434. Y aquí está en el 434 el contenido del... Ok. Contenido de la acusación particular. El contenido de la acusación particular está en el 434. No de la acusación privada, sino de la acusación particular. Bien. Aquí las diferencias entre acusación particular y acusación privada. Las semejanzas, que ya lo hemos hablado, ya lo hablamos. Bien. El desistimiento, o sea, quien presente acusación particular, expresión escrita de la voluntad del acusador dirigida al juez penal que conoce el proceso y en el que debe hacerse su decisión. Entonces, las características del desistimiento, ¿ok? Y la diferencia entre abandono y desistimiento. Debemos buscar acá los artículos referentes en el Código Orgánico Integral Penal que se consideran parte de este test y examen. Bien, la última parte les he dejado de tarea en cuanto al desistimiento, y el abandono en materia penal, ¿ok? Para efectos procesales, por supuesto. Bien, estimados compañeros, hemos llegado entonces al final de esta clase asincrónica de la semana número 4. Los espero en la clase sincrónica de la semana. Muchas gracias y hasta luego. Que estén bien.